franquismo, tras la muerte del dictador, continuó presente en las más altas esferas de la sociedad e instituciones del Estado español, limitando de esta manera los avances que conquistaron trabajadoras, sindicalistas y antifascistas. Explotación laboral y salarios de miseria, horas extras obligatorias o contratos parciales y precarios, desindustrialización y turistificación, desempleo de larga duración y juvenil. A estas crisis ahora se une una pandemia que se ceba, por supuesto, con quienes no pueden protegerse adecuadamente del virus. La mejor forma de combatirlo es en las propias calles, las mismas en las que están desahuciando a familias, acosan a jóvenes extranjeros separados de sus familias, dan barra libre a las casas de apuesta. Se llama a invadir centros comerciales mientras los trabajadores y las trabajadoras de los mercadillos se mueren de hambre. Culpan a los temporeros de ser un foco de contagio y no a sus patrones y al Estado por no garantizar su seguridad. Se sigue desprotegiendo a las trabajadoras del hogar. No se hace nada por abolir una ley de extranjería que propicia una nueva esclavitud basada en la opresión colonial que se ejerce sobre toda persona migrada. Pretenden parar la clase trabajadora cuando lo que de verdad pone en peligro la salud pública es el afán de lucro capitalista que quiere seguir generando beneficios sistemáticamente sin tener en cuenta la vida de aquellos que realmente la hace funcionar. Quería hacer un llamamiento de solidaridad y de difusión de todo lo que está pasando en el Sáhara, como consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno español, tanto de izquierdas como de derechas, ha provocado una guerra que no quiere nadie. ¡Viva! ¡Viva!